Nuevas reflexiones. Microprograma de pensamientos, ideas, comentarios y reflexiones. Una nueva forma de pensar en voz alta en tiempos de confinamiento. Programa producido en los estudios de Andes Entertainment y conducido por Alberto Herrera Jefferson, maestro de la bicentenaria y respetable logia simbólica Paz y Perfecta Unión número 1. Bienvenido. Hasta hace 2 siglos nos acusaban a los masones de conspiradores solo por defender y exigir la libertad de los oprimidos, por propiciar sistemas de gobiernos democráticos y promulgar, gran crimen, la Carta de los Derechos Humanos. Asunto por lo que siempre hemos luchado con ardor y que nuestros detractores consideraban causantes de todos los males, dándonos trasfondos comunistas, anarquistas, anticristianos o burgueses. Hoy en día, nadie reconoce los esfuerzos realizados por los masones para implantar esas ideas. La democracia ha sido aceptada por los países occidentales y se considera retrógrado cualquier sistema que no pase por las urnas, pues nadie nos acusa de demócratas, lo que sin lugar a dudas ha sido nuestro mayor pecado durante siglos. Algo parecido ocurre con la Carta de los Derechos Humanos, ratificada por todos los países civilizados, con lo cual ya nadie nos acusa de revolucionarios anarquistas. Es más, ahora se nos dice que si el objetivo de la masonería era el reconocimiento de los derechos humanos y la implantación del sistema democrático, y como ya están en vigor en la mayoría de los países, ¿para qué seguimos existiendo? Más aún con esto de la pandemia que afecta a toda la civilización, sea el credo que profese. Pero hay que preguntarse, ¿realmente el mundo está ordenado y funcionando de acuerdo con nuestros principios de libertad, igualdad, fraternidad y tolerancia? Si alguien piensa así, evidentemente debe ser una persona muy feliz. Yo creo que hay todavía mucho camino por recorrer. Todavía hay guerras en más de 100 puntos de la Tierra. Padecen hambre mortal millones de seres humanos. Miseria en 3/4 partes del globo. Despilfarro en los países ricos, mientras que con su basura podrían vivir los pobres. Agresiones ecológicas con inminentes riesgos de un mayor cataclismo planetario al que estamos sufriendo con la pandemia. Corrupción en los más elevados estratos sociales. Sistemas judiciales obsoletos que castigan a los débiles y legalizan las acciones criminales de los más poderosos. Y un largo etcétera que nos abofetea cada vez más y que vemos todos los días en las noticias en la televisión. Hay mucho que hacer y reflexionar. Hay mucho que hacer y reflexionar. Muchas catedrales que seguir levantando. Y como decimos que cada hombre es un templo, éste debe vivir en armonía con el orden cósmico. Un ritual impreso de la Biblioteca Nacional de París define a la francmasonería como una asociación íntima de hombres escogidos cuya doctrina tiene por base el amor a la humanidad y venera con el nombre del gran arquitecto del universo la fuerza regeneradora de la humanidad y el principio eterno de justicia. Nosotros creemos en la regeneración y recuperación del hombre en toda su dimensión filosófica, y no como un simple engranaje de una gran máquina. No aceptamos que el hombre se resigne a dejar de existir como ser pensante para convertirse en un simple número al servicio de una fría organización de consumo. Tampoco aceptamos que el hombre no se rebele contra la injusticia, la desigualdad, la tortura, la crueldad y el abuso que él mismo ha creado. Pero no hacemos la revolución con bombas ni con fusiles, sino con las herramientas de la razón, el mazo y el cincel. Alguien comentaba: me da igual lo que me regalen por mi cumpleaños. Lo único que pido es que no sea ni útil ni práctico. Tenía razón, porque estamos absolutamente condicionados por el sentido práctico y material de las cosas, hasta en los regalos que deberían ser básicamente
una prueba de cariño carente de valor económico, tenía razón, porque estamos absolutamente condicionados por el sentido práctico y material de las cosas. Hasta en los regalos, que deberían ser básicamente una prueba de cariño carente de valor económico, anteponemos el criterio mercantil. Si no, recordemos los regalos por el Día de la Madre. Qué contenta se podría sentir una madre a la que le regalan una licuadora, ¿no? ¿Para qué la utilizará si no es para trabajar más para la familia? Lo espiritual queda relegado a lo que no tiene valor, importancia. Es así como despreciamos al artista y el arte porque son cosas del ocio. No tiene valor mercantil. Toda expresión cultural refleja en cierta medida las costumbres de una civilización. Sin embargo, la música, la pintura, el teatro y la literatura suelen ser creaciones destinadas al consumo de un determinado sector social superior de espíritu cultivado y sensible. Los demás, que se pierdan en las vicisitudes de un materialismo que lo ha llevado hacia su propia destrucción. El reto a la naturaleza se ha convertido en el suicidio colectivo. En una sociedad analfabeta como la medieval, que podemos prolongar hasta el siglo XIX, no se escribía para el pueblo, sino para la corte, o dentro del mundo clerical. De ahí que apenas se reflejasen en alguna que otra obra contadas costumbres populares, que incluso solían presentarse encubiertas con velos de pudor, para no resultar desagradables a los lectores aristócratas. La pintura cumplía prácticamente las mismas funciones, bien al servicio de la iconografía religiosa, bien para la exaltación de los personajes de la corte, con lo que, salvo escasos apuntes, apenas hay alguna obra que exprese la realidad social de aquellos tiempos. La pintura cumplía prácticamente las mismas funciones, bien al servicio de la iconografía religiosa, bien para la exaltación de los personajes de la corte, con lo que, salvo escasos apuntes, apenas hay alguna obra que exprese la realidad social de aquellos tiempos. En la música había una interesante variante que era el cancionero popular, acogido por algunos cronistas y que ha servido para reconstruir costumbres que de otro modo estarían completamente olvidadas. También el teatro tenía una variante popular, y así, además del teatro culto y cortesano, existió uno que vivía de feria en feria, entre viandantes y mercaderes, contando los sucesos y miserias de los que vivían en la calle. Sin embargo, esa sociedad analfabeta, primitiva, todavía existe entre nosotros. La nuestra es una población con gente educada, o mejor digamos, instruida, con títulos, doctorados y maestrías que escasamente gozan de la sensibilidad necesaria para darse hacia los demás, y donde la acumulación de riqueza a cualquier precio se convierte en el objetivo principal de sus existencias, donde una 4x4 tiene más valor que la vida misma, inclusive la suya propia. ¿Dónde está el valor de los masones? Precisamente en ese punto de quiebra que hemos llegado, donde reemplacemos la ambición desmedida por el dinero y el poder por la educación reflexiva y sensata, donde se cultive la sensibilidad de nuestra población capaz de dar de sí por los demás. Y no hablo solamente de los más necesitados, porque muy necesitados de entendimiento están muchos de los que nos rodean y que se pavonean de ser quienes son, sin una pizca de sensibilidad, de humanidad. Apliquemos aquello que cultivamos en nuestras logias hacia una sociedad que pide ayuda a gritos. Eso es todo por hoy. Gracias por escucharme. Fueron Nuevas Reflexiones. Microprograma de pensamientos, ideas, comentarios y reflexiones. Volveremos a estar juntos en una semana. Hasta pronto.